En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor les bendiga, les proteja, que la 3 veces admirable Madre esté con todos ustedes. Nos cum prolepia, benedicat Virgo María. Yo soy Monseñor Álvaro Corrada del Río, el obispo emérito de la diócesis de Mayagüez. La hermana Elena me preguntaba cuántos años llevaba de obispo, y voy a cumplir 36 años de obispo y 47 de sacerdote. De jesuita son 61. Así es que yo soy un anciano en la iglesia, lo cual me alegra mucho de estar con ustedes para los encuentros de las comunidades de Schoenstatt. Yo quisiera comenzar mi presentación, que es sobre la paternidad. La paternidad en la iglesia como experiencia. Tenemos aquí 2 líneas que hay que mirar claramente. La primera es la paternidad del padre José Kenterich respecto a la comunidad de Schoenstatt, las comunidades de Schoenstatt, que es un gran carisma para la iglesia. Y de ahí el otro canal que tenemos que seguir es la experiencia de la paternidad sacerdotal y la paternidad episcopal de un obispo en la iglesia. Yo les voy a hablar más de mi experiencia como obispo, basado obviamente en el amor que la iglesia le tiene a nuestra Madre Santísima, y también fijando nuestros ojos en Jesucristo, el Hijo de nuestra querida Madre María. ¿Quién es el Padre de Cristo? Porque esa es la pregunta clave para hablar de la paternidad. ¿Cómo Jesucristo siempre se concibió el Hijo del Padre? Leemos algo, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan, cuando la comunidad judía le pregunta, confronta, cuestiona a Cristo de hacer obras en sábado, curar, y dice: el hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había curado. Los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Y en el capítulo 5, el verso 17, Jesucristo responde. Jesucristo les replicó: mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Ahí es donde, poniendo nuestros ojos en Cristo, el Hijo de María, nuestra Madre, vemos cómo Él estaba unido al Padre de forma muy especial y contradice la ley judía de no trabajar en sábado, porque Él trabaja todo el tiempo. El Padre trabaja. La paternidad en la Iglesia Católica, en la fe nuestra, es entender la paternidad desde el Señor Jesús. El mismo Jesús dice: no llamen a nadie Padre, sino al Padre Celestial. Entonces, el llamar, el hablar de paternidad es relacional.
la relación de Cristo con su Padre, lo lleva a hacer la obra, el trabajo del Padre aún en sábado. ¿Y por qué? Porque el Padre trabaja continuamente para sostener todo lo creado, hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre todos, el sol sobre todos. Entonces, la imagen que nosotros adquirimos y nos empapamos y recibimos de mirar a Cristo es la de su Padre, cómo Él ve a su Padre. Y vemos que en San Lucas, la parábola del samaritano, cómo cae entre personas que lo roban y lo recoge el samaritano, vemos que la misericordia es la clave de lo que es la paternidad. ¿Quién fue prójimo para el que había caído entre ladrones? Es relacional. La relación de aquel samaritano con el que había caído entre ladrones es una de misericordia. Entonces la relación del Padre con nosotros es de misericordia. ¿Cómo Jesucristo experimenta esa relación? Es el fluir de la Escritura la que nos va revelando. En el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Jesucristo sigue hablando del Padre. En el capítulo 5, el verso 19 dice: Jesús, pues tomando la palabra, les decía: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que Él hace, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, y vosotros os asombraréis, porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. El obispo, y yo soy obispo, tiene obligaciones con la liturgia. Tiene que encargarse de la liturgia de su diócesis. Tiene que encargarse de los pobres y de la prédica de la palabra. Tiene que encargarse de la doctrina. Pero también Él es padre de la familia diocesana. Como jesuita, a mí me prepararon pues para enseñar en un colegio, en una universidad, estar en una parroquia. La misión del Hijo fue la que a mí me dieron los jesuitas. Y esa misión del Hijo es la que nosotros encontramos primeramente. Pero la misión del obispo requiere la prédica, la enseñanza de la Escritura, requiere la caridad con los más pobres, requiere cuidar del culto divino y de la familia diocesana. Cuando yo comencé a cuidar la familia diocesana, 36 años llevo cuidando familias diocesanas. Y la primera que me correspondió cuidar fue en Washington, D.C., en los Estados Unidos de Norteamérica, la capital de Norteamérica. Allí me pusieron de obispo auxiliar, obispo regional, y el arzobispo me pidió que me encargara de unas 32 parroquias con sus colegios,
con los hospitales que quedaban allí, con las parroquias y la comunidad que estaba llegando recientemente, la comunidad que venía de Centroamérica. Estamos hablando de 1985. Entonces, yo vi que aquella familia diocesana había que integrarla al resto de la comunidad diocesana, de la familia diocesana. ¿Cómo hacer esta integración sin que las personas se sintieran oprimidas, sino que sintieran la bienvenida? El emigrante sufre, y en Estados Unidos más. El emigrante en Estados Unidos dicen es el último en la cola, váyase al último lugar. La iglesia dice, usted llega aquí al primer lugar. Entonces, la paternidad para mí es una experiencia contradictoria. El padre tiene que ponerse del lado de los recién llegados, de los más necesitados, de los más pobres en la familia diocesana. No que ignore a los demás, pero la relación primaria del padre tiene que ser con el más necesitado. La familia diocesana se compone entonces de una diversidad y a veces de grupos contradictorios unos con otros. Y la paternidad tiene que experimentarse entre todos estos grupos, tener esa experiencia, siguiendo a Cristo. Porque si nos separamos del Hijo del Padre, nosotros sabemos esa relación del Hijo con el Padre, del Padre con el Hijo. Y así tiene que ser la relación de la paternidad. Y por eso no es solamente el varón el que tiene relación paternal en la iglesia. Toda mujer bautizada, todo hombre bautizado está llamado a ejercer la paternidad, la relación paternal que Dios tiene con nosotros, que hemos ido averiguando, que hemos ido experimentando personalmente con Dios. Cuando yo llegué por primera vez a los Estados Unidos, tenía 18 años. Llegué al noviciado jesuita. Éramos unos 50 novicios y 50 juniores, como 40 hermanos, en una facultad de sacerdotes que eran como 30 sacerdotes. Teníamos una comunidad de hermanos que eran como 25 hermanos. Teníamos allí a los sacerdotes ancianos en la enfermería. Aquella casa tendría sobre 200 personas. Y la vida de la Compañía de Jesús fue muy difícil para mí. Cuando yo llegué, al poco tiempo, uno de los jesuitas me dijo, ¿y por qué usted no se vuelve a Puerto Rico de donde usted es? ¿Verdad? Es una experiencia dolorosa. Pero yo fui donde el maestro de novicio y le dije, pues yo pienso que me debo de ir, porque aquí no se me quiere. Me dice, no, usted tiene muchos errores y muchas cosas que tiene que corregir. ¿Y qué mejor lugar que aquí para que las corrija? Él se convirtió en una figura de padre, porque él me consoló, me recibió, me aceptó. ¿Qué es lo que la paternidad que puede tener una mujer o un hombre en la iglesia requiere? Y esto es lo que en el mundo nosotros vemos
que es necesario. Al llegar hoy aquí a la casa de retiros de Schoenstatt en Cabo Rojo, me estaban esperando para tener esta grabación. Pero una de las hermanas me dijo, mire, aquí hay una señora que el esposo está muriendo, la hija dejó al bebé de 2 meses en el carro, en el coche, y se ha ido al santuario a pedirle a la Virgen. Yo dije, ¡ay, qué bueno! Y me dijo, no, pero está desesperada. Pues entonces atendí a la mamá. Le dije, usted tiene un rol que usted tiene que relacionarse. Es que yo me divorcié de él hace más de 21 años. Digo, eso no importa. Si usted está llorando por su hija y por su nieto, también está llorando por él. Que algo de sus lágrimas le lleguen. Entonces subí al santuario y me encontré a la hija allí llorando. Una mujer joven, profesional, había dejado a su bebé de 2 meses en el carro. Me dice, no, ahora no estoy trabajando, estoy cuidando al bebé, pero tengo que volver, pero mi padre está muriendo. Y yo he venido a pedir que no muera mi padre. Inmediatamente yo caí en cuenta. Ese padre, con todas las debilidades y errores que haya cometido en su matrimonio, fue un buen padre, porque la hija lo llora antes de morir, no quiere que se muera. Y hoy vamos a pedirle a la 3 veces admirable por él, que se haga la voluntad del Padre Dios. Pero vamos a pedirle al Padre que entendéis que es el padre de esta familia schoenstattiana, que actúe. Porque uno en la vida, la relación paternal, no se centra en sí mismo. Fíjense ustedes, nuestros ojos están fijos en Cristo. Nuestros ojos tienen que estar fijos en la cruz de Cristo. Cristo muriendo en la cruz. Porque somos lavados por la sangre del Cordero que muere en la cruz. Pero detrás está el Padre, a quien Él le dice, Padre, pase de mí este cáliz, me has abandonado. La relación de paternidad y en una familia diocesana requiere también el dolor, la muerte, la resurrección, el perdón. La paternidad requiere que cada uno de nosotros maduremos, centrándonos en Cristo, a ver y sentir el corazón del Padre. El Padre Kentrich, fundador de esta comunidad de Schoenstatt, él es el padre de la familia schoenstattiana. Y sus escritos tienen que ser atesorados por sus hijas, por sus hijos, por las diversas comunidades. Una y otra vez hay que leer, porque el carisma schoenstattiano está basado en esta relación de padre con hijas, con hijos. Y crea en el corazón de las hijas de María, de los diversos grupos laicales, familias, jóvenes, crea una relación de paternidad. ¿Y qué conlleva? Mire, en la familia diocesana, después de 36 años, que los cumplo el día 4 de agosto, yo me he dado cuenta que los sacerdotes necesitan al obispo como un padre. Más que el obispo necesita a los hijos. Porque en algún momento, en alguna diócesis, yo he estado en 1, 2, 3, 4 diócesis,
en mi vida de obispo con diversas familias diocesanas. Como padre de esas familias diocesanas, uno se da cuenta que el sacerdote, por más que se aleje, no solamente del obispo, sino del mismo Cristo, del poder del Espíritu Santo, de nuestra Santa Madre, de los misterios que nosotros guardamos en la Eucaristía, en el perdón de pecados, en el bautismo, en la confirmación, en la unción de enfermos, en todos estos misterios que nosotros atesoramos de la sangre de Cristo que nos da. Nosotros vemos que en la comunidad schoenstattiana el padre Kentenich puso su sangre con la sangre de Cristo. Y esto es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque Él es Padre de esta familia. Como el Padre Dios, al ver fluir de la sangre, del costado de Cristo, de su corazón, la sangre, el Padre nos perdona, nos ama, se relaciona con nosotros, crea una nueva alianza en la sangre de Cristo. Aquella alianza antigua, poderosísima, porque Dios siempre se está interviniendo con el ser humano, con la creación. Nunca deja de trabajar. Esa intervención del Padre por su Hijo, y el Hijo dice, yo tomo mi vida y yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. Habla como buen hijo. Pero es el Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? La obra, las obras de una comunidad, las obras de una diócesis, las obras de un obispo. Yo les decía que los sacerdotes, lo más que extrañan, buenos y malos sacerdotes, es la relación con el obispo. No es que el obispo sea fácil, ni estricto, ni más inteligente, ni menos inteligente, sino que tenga hacia ellos un corazón de padre. Mis hermanos y hermanas, mi experiencia en la iglesia de cómo esa relación paternal se crea, me llevó a mí primero en la arquidiócesis de Washington, Distrito de Columbia, en los Estados Unidos, allí en la capital, a tener que recoger emigrantes y como un padre decirles, miren, somos muchos los emigrantes aquí. Ustedes tienen que encargarse de ustedes mismos y de los que van llegando. Vamos a crear estructuras que ustedes puedan manejar y establecer. Y vino una señora que limpiaba casas ilegalmente y me dice, el problema que yo tengo es que yo gano dinero limpiando casas, pero para mandarlo a mi país, ayudar a mi familia, es un problema enorme, porque tengo que ir por canales. Y yo dije, pues vamos a ver. Me puse en contacto a través del arzobispo con un banquero. Le dije, usted es católico y me han dado su nombre. Usted puede atender a estas mujeres que están limpiando casas y ganan dinero y su banco necesita ese negocio. Ponga personas a atenderles que sepan español y permítales abrir cuentas de banco para que ellas depositen. Pues aquel banquero me dijo, eso es un buen negocio, pero lo que más me interesa es que usted, como un papá, se ha preocupado de estas mujeres. Y yo también.
soy padre. Fíjense esa experiencia. Y de ahí muchas mujeres empezaron su vida, de ahí pudieron comprar casas y propiedades allí en Estados Unidos, personas recién llegadas, pero que estaban haciendo dinero. El padre no interfiere mayormente. El padre ayuda. Y eso es, la paternidad no puede interferir con el crecimiento de la hija, del hijo. Tiene que ser cooperativa. No solamente relacional, que hay que aprender a cooperar con los hijos, con las hijas, con los ajenos, con los que están lejos, con los que están cerca. Y esa es la otra actitud. El padre Kentenich la tuvo. Este santuario en Cabo Rojo, en Puerto Rico, existe por la paternidad que le mostró a aquellos puertorriqueños que lo visitaron cuando él estaba en el exilio. No dejó de ser padre allí. Por encima de la amargura, del dolor que él pasó, que fueron muy reales, él siguió urdiendo la madeja de la paternidad. Eso lo vemos en todos sus escritos. Él no pierde ocasión. Una mente alemana, un papa alemán, sí, no perdió ocasión, pero todos sus escritos están pensados con el corazón de un padre que quiere relacionarse con hijos y con hijas. Y esto es lo interesante del carisma schoenstattiano, que es la madre 3 veces admirable, la que revela al padre Kentenich el gran don de la paternidad del padre, el ojo, el triángulo, del hijo, de San Pedro, de San Pablo, del Arcángel, de San José. Y fíjense ustedes que en San José, lo nombré a propósito, la paternidad de San José se debe a que él era esposo de la Virgen María, de María. En la Santa Misa decimos María, Madre del Señor, y San José su esposo. Era verdadero esposo. La paternidad de San José sobre Cristo era a base del matrimonio válido que tenía con la Virgen María, sin relación sexual ninguna, para el nacimiento del Señor, porque dijo, el que va a nacer de tu esposa es por el poder del Espíritu Santo, acéptala. Y ahí está la paternidad de San José, aceptar el matrimonio, la familia, la Sagrada Familia, con ese amor, que no es un padre adoptivo, que no es un padre superpuesto, es el esposo de la familia que acoge a los hijos. Como María acogió a Cristo, así San José lo acogió. Entonces, la paternidad tiene siempre que estar unida al amor y al sacrificio. Sí, no se oye ese ruido. Bueno, pues está lloviendo en Cabo Rojo. Eso es un milagro. Bueno, hermana, ¿cómo le parece? Estoy deambulando mucho. Me falta una sección que quiero hablar sobre el abuso sexual de menores entre el clero.
Sí, cuando esto pasa. Hay que esperar. Porque sí. Como usted hace, que usted dice que está lloviendo, eso no lo podemos poner para... Pues yo le voy a decir, mire, está lloviendo, el techo está lloviendo en Cabo Rojo. Eso es. Pero cuando son conferencias no me gusta escuchar porque después se piensa que uno trajo algo. No me gusta esa... Sí. Mis queridos hermanos y hermanas, usted me dice. Puede comenzar. Mis queridos hermanos y hermanas, nos detuvo la lluvia porque estaba fuerte aquí en Cabo Rojo. Quería decirles algo de mi experiencia de paternidad en la iglesia, muy dolorosa. Cuando comencé como obispo auxiliar en Washington, D.C., en 1985, experimenté en mi propia carne, en mi casa, en mi espíritu, vi lo que el abuso sexual de menores de algunos sacerdotes ha causado en la iglesia y en las víctimas especialmente. El obispo tiene que ser padre de la iglesia diocesana. Y para los obispos del mundo, y para mí en particular, enfrentarme a las situaciones tan terribles cuando viene un joven, una joven, y te dice: el padre tal ha abusado de mí. Para mí no ha habido dolor más grande que ese, porque esta persona, para poder venir a un obispo y levantar los ojos con tanto dolor, con lágrimas muchas veces, contar de la violencia, el asesinato que estos sacerdotes han cometido. Como padre, uno tiene que atender a la víctima. Aún hoy día, yo tengo un número de personas, víctimas, que me llaman. Cuando están en situaciones de sus vidas, simplemente para oír mi voz, pedirme una oración. Para mí, eso ha sido una de las fuentes de paternidad más grandes. En medio de la destrucción de la iglesia, sí, el trigo crece con la cizaña, pero hay trigo. Y el padre tiene que saber tener esa paciencia. Hay que dejarlos que crezcan juntos, no que se permita el abuso, pero llega el momento que hay que separar. Y el obispo tiene que juzgar a un padre, como Jesucristo dijo: yo dejo el juicio al Padre y el Padre me da el juicio a mí. El Hijo es el que juzga. Esa relación de juicio es muy dolorosa. Les digo de un caso en particular. Un sacerdote, después de yo escribir a Roma, hacer todo el proceso y pedir que sea reducido al estado laical, voy a que me firme los papeles, y él, con una relación conmigo abierta,
me dice, yo lo que les di fue amor, una falta de paternidad, porque el abuso del sacerdote es un crimen. Yo he tenido que ir al District Attorney y reportar estos casos en fiscalía. Pero siempre he encontrado que los fiscales, luego de esta relación tan dolorosa, varios fiscales me han dicho, yo lo respeto a usted, porque usted muestra cariño, caridad, amor con las víctimas, pero también con el victimario. Ese balance de la paternidad es muy difícil de explicar. Y solamente el poder del Espíritu Santo crea en el obispo, en el sacerdote, en la persona, ese balance de caridad, justicia, porque tiene que ser una justicia que actúe directamente. Y hay que ser muy estricto en este aspecto. Hace unos días un sacerdote me llamó y me dijo, mire, el grupo que usted recibió en Tyler, Texas, un hombre joven de unos 40 años que vino donde mí, me dijo, yo no me quiero reunir con usted como obispo, ni en su casa, ni en la oficina, ni en una iglesia. Le dije, pero ¿dónde quieres hablarme? Pues vamos a casa de una amiga mía. Pues muy bien. Le dije, voy a llevar a un sacerdote conmigo para no estar solo. Y fue un sacerdote conmigo. Y este hombre, víctima de sacerdotes, me dijo llorando, después de estar hablando un rato, me dice, señor obispo, yo quiero ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pero cuando yo entro a la iglesia y veo al sacerdote que sale a la misa, me dan ganas de vomitar y me tengo que ir. Comencé a hablar con él. Y saben ustedes, este hombre hoy en Estados Unidos de Norteamérica lleva unos guilds, unos grupos de personas abusadas y otro de personas que oran por las personas abusadas. Porque yo le dije, mira, te voy a dar la reliquia de la santa del día en que yo me ordené sacerdote, Santa María Goretti. Le digo, yo tengo esta reliquia, me la había llevado a propósito, porque para ese encuentro, te la voy a dar a ti. Y este hombre empezó grupos de Santa María Goretti para personas abusadas que quieren volver a los sacramentos. El dolor de esta persona me conmovió. Pero uno como padre, a la misma vez que uno aplica la ley civil, criminal y la ley de la iglesia, también hay que tener un corazón para ambos lados. Ahí es donde está el dolor mayor de un padre. En mi interior, para terminar, les digo, contemplando a nuestro Padre Dios, con su poder sobre el Hijo, a quien ama, con el poder del amor del Espíritu Santo, entre ellos dos, uno mira y contempla
Ese Padre, Dios, viendo correr la sangre del Hijo que muere en la cruz, el dolor, pero de ahí salimos nosotros, las hijas, los hijos de Dios, por el bautismo en su sangre. Ser padre es orar. Ser padre es consolar. Ser padre es corregir. Pero ser padre sobre todo es pedirle al Padre Dios que el corazón de María, de la madre del Hijo, que ella vio morir en la cruz, ese corazón de la Virgen, ese corazón maternal, sea el que dirija tu paternidad. Que el Señor les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.